Entonces, pues buenas noches nuevamente, muchachos. Primera vez que nos vemos, ¿cierto? A nivel de interacción con el curso de estadística. Eh, Como les decía previamente, yo soy el profesor Carlos Julio Flores Ardila. Soy el tutor encargado para el curso como tal de estadística enfocado a estudiantes de psicología. Entonces, en ese orden de ideas, soy yo quien les va a calificar todos los trabajos correspondientes. Entonces, por lo tanto, yo les voy a explicar más o menos la dinámica con la cual vamos a trabajar. Recordarles que si frente a la parte de la estructura del curso está enfocada exclusivamente como a una especie de investigación, ¿cierto? A ustedes se les va a presentar una información en un Excel, que es la base de datos con la cual vamos a trabajar todo este semestre, ¿cierto? Por lo tanto, la fase 2, la fase 3, la fase 4 van a ser netamente trabajos individuales. Ya la fase 5 corresponde a la parte ¿del qué? La parte de la presentación de resultados. Entonces, ese es el único trabajo que va a ser de forma colaborativa, ¿vale? Para dejar claro esa parte. Esas dinámicas, yo como tutor no estoy encargado de ello. La misma estructura del curso lo plantea, incluso pues la universidad también solicita que ciertos cursos cuenten con algunas actividades colaborativas. En ese orden de ideas, me voy a dedicar a estas cuatro, digámoslo así, momentos, 5 momentos, en la cual pues la primera tiene que ver con la confirmación de asistencia. De ahora en adelante, ¿cierto? A ustedes les va a aparecer en la sección del campus donde están todos los cursos. En la parte inferior van a encontrar una opción que dice comunidades de interacción y participación académica y social. Entonces, todo lo que diga CIPAS, tutor Carlos Flores, ahí es donde nos vamos a inscribir. Conmigo solamente nos vamos a ver 2 veces por unidad, cada 15 días. Entonces, por ejemplo, esta unidad arrancó desde el 17 de febrero y perdón, el 18 de febrero y finaliza el 17 de marzo. Por consiguiente, entre ese mes nos vamos a ver 2 veces para poder explicar, digámoslo así, o aplicar lo que ya necesitamos hacer frente a la actividad correspondiente. El segundo momento, pues, es volver a revisar esos documentos oficiales, dejar bien en claro que nosotros contamos con una rúbrica, ¿cierto? Contamos con una guía y con base en ello, nosotros como tutores nos basamos para darles la respectiva puntuación, ¿vale? Luego vamos a hablar solamente de los 6 pasos, vamos a hablar solamente 2 que son importantísimos. Ya los otros pasos, digámoslo así, es usar una plataforma, un software, que en cierta medida pues no va a ser complejo. Entonces, para que por favor, antes de finalizar la clase, les comento con cuál plataforma vamos a trabajar, ¿vale? Y lo tengamos ya instalado y lo podamos realizar en el próximo encuentro que va a ser el 5-6, permítanme les confirmo, el 6. El 6 de marzo va a ser nuestro siguiente encuentro. Luego de eso, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, tienen los micrófonos habilitados e incluso si tienen alguna duda o pregunta, no duden en, digámoslo así, levantar la mano o habilitar el micrófono, ¿vale? Para que podamos aclarar la duda frente a lo que se esté hablando, ¿vale? Profe, ¿el 6 de marzo es CIPAS o es una webconferencia? No, es CIPAS. Bueno, Es señor. lo mismo que estamos teniendo acá, ¿vale? Recordemos que los CIPAS aquí ustedes pueden interactuar, pueden preguntar, pueden aclarar dudas, pero ya Sí, referente a profe, las pues yo web, preguntaba porque como el CIPAS requiere inscripción y la web no, entonces quería exacto, para tenerlo claro para la inscripción. Gracias, mi profe. exacto. Sí, Giovanna, en este momento puedes realizar la inscripción y pues obviamente la confirmación de asistencia, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, nos vamos a ir hacia la parte de las guías, de los documentos oficiales. Entonces, la primera que vamos a ver es la guía. Recuerden que todas las unidades
¿cierto? Ustedes cuentan con una guía. Entonces, en esa guía, ustedes van a contar con información general. Porfa, el micrófono. Listo, gracias. Entonces, acá en este caso van a tener una tabla de descripción muy general, ¿cierto? ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué momento estamos? La puntuación, ¿cierto? ¿Cuándo arrancó la actividad? ¿Cuándo finaliza? Y horas de trabajo independiente por parte de ustedes. Viene la descripción, en qué consiste. Entonces, aquí en este caso, el propósito de esta primera tarea es relacionar los conceptos básicos de estadística enfocado a una problemática. Entonces, como les comentaba, esa problemática la vamos a trabajar todo el semestre y ustedes al finalizar me entregan un producto final, ¿vale? Entonces, son como una especie de fases que me van, o de pasos que me van a ayudar a construir ese resultado final, ¿vale? Conmigo van a trabajar netamente este libro, el libro de estadística y muestreo con Martínez. Sin embargo, pues ahorita yo les comparto lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿vale? Tenemos aquí bueno, aquí no aparece el enlace, pero sí les puedo compartir ahorita el enlace para descargar el software del Infostat. Sin embargo, si ustedes pueden o ya manejan Power BI, que es, digámoslo así, una plataforma para poder visualizar datos estadísticos, si ustedes ya lo manejan, magnífico. Si no, pues entonces pues podríamos generar como una especie de idea muy general por si desean trabajar a Power BI, ¿vale? Entonces aquí ustedes van a visualizar en la guía el paso a paso. Entonces, por ejemplo, el primer paso que deben de hacer es entregar un mapa mental. Entonces, en el mapa mental, ¿de qué va a tratar? Debe de contener todo lo que tiene que ver con las etapas de la investigación estadística. Esta información de las etapas de la investigación estadística, ustedes la pueden encontrar en ese documento de Martínez, en este documento de Martínez, en el capítulo 1. Prácticamente es como una especie de recorderis de lo que ustedes hicieron en la parte del cuestionario de la fase 1, ¿vale? Entonces ahí ustedes van a hablar de la planeación, de la recolección, de la organización, del análisis y la presentación de resultados, ¿vale? Pero me dice, aquí hay algo muy relevante, ¿cierto? Muy relevante. Cada etapa deberá contener las principales características y las tenemos que relacionar con la problemática de análisis, que en este caso es factores asociados a la calidad del sueño en habitantes de Cundinamarca en Colombia. Esa es nuestra problemática en la cual nos vamos a centrar en este semestre, en este periodo, ¿vale? Ustedes pueden realizar el mapa mental. Si lo quieren hacer a mano, es aceptable, no hay problema, yo no le veo dificultad por ello. Sin embargo, si somos buenos en utilizar algunas herramientas ofimáticas o herramientas en línea, magnífico también. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de Genially, de Canva, de CMap Tools, suena interesante, CMap Tools, esas salen unas buenas gráficas. Y cualquier otra, lo que importa es que ustedes hagan la actividad, ¿cierto? Y que contenga lo que le están solicitando. Ahorita ahundo un poco más en esta parte del mapa mental. Luego viene el paso 2, que es la identificación del problema. Entonces, aquí es donde nos vamos a gastar de hoy hasta la siguiente semana en empezar a buscar artículos, monografías, pero nos vamos a enfocar netamente en tesis de investigación, ¿vale? Bien sea en pregrado o en posgrado. Ustedes deciden, que ahorita también yo les voy a explicar cómo buscar información. ¿Vale? Entonces, toda esta parte, la identificación del problema, debe de ir apuntado a esta problemática, ¿cierto? Sin embargo, lo bueno de esta guía es que nos plantean una serie de preguntas, ¿cierto? Entonces, para poder nosotros generar esa identificación del problema, tenemos que dar solución a estas preguntas. Entonces, ya ahorita les explico cómo vamos a hacer esa investigación, cómo vamos a sacar información relevante, ¿cierto? Para así construir y tener un poco más de información actualizada frente a la problemática que estamos haciendo. En este mismo paso, ustedes van a generar
o van a construir estos conceptos generales. Pero esas definiciones que ustedes lo van a hacer es con base en el anexo que corresponde a la caracterización de los factores asociados a la calidad del sueño en Cundinamarca entre el 2020 y el 2024. Entonces, por ejemplo, ustedes con esa información que tienen, ¿cuál vendría siendo para usted o para ustedes el objetivo de la investigación? ¿Cierto? ¿Qué población están teniendo en cuenta? ¿Qué tamaño de la muestra corresponde? ¿Qué fuente de información se está teniendo en cuenta? ¿Y cuál es la ubicación espacio-temporal? E incluso, mire, lo podríamos ir desarrollando. Cuando hablamos de ubicación espacio-temporal, ya sabemos que es Cundinamarca, que es el espacio, y la parte temporal corresponde a 2020 al 2024. Entonces, es una investigación en el cual tenemos un periodo en el cual va del 20 al 20 al 2024 de ese fenómeno que estamos analizando o que vamos a analizar. Ya ahí después tenemos la parte del tamaño de la muestra en la misma información del documento Excel. Ahí podemos encontrar cuál es la fuente de información. ¿Vale? Entonces, toda esta información, toda esta tablita, la podemos diligenciar con base en esa base de datos. Luego viene el paso 3, clasifica las variables que intervienen en la problemática. Solamente es identificar cuáles son las variables cualitativas, cuáles son las cuantitativas, ¿cierto? ¿Qué son aquí cuáles son las nominales, las ordinales, las discretas y las continuas? Todo eso únicamente con base en el anexo del Excel. Luego viene el paso 4, que ya ahí sí, en este caso, para la fase 4, ustedes tienen que escribir en el foro cuál es la variable que van a utilizar, ¿vale? En realidad tienen que escoger dos, porque después ustedes tienen que mirar qué relación hay entre estas dos variables que yo escogí, ¿vale? Si hay relación, si no hay relación. Y en esta misma parte es donde viene la representación de la información por medio de diagrama de barras, diagramas circulares, hallar la moda, es la parte descriptiva, esa es la zona, digámoslo así, facilita que hasta incluso se puede hacer en el mismo Excel. Es identificar esto, la moda de cada una de las variables. Luego realizar una tabla de contingencia que también lo vamos a realizar. Entonces, lo que es la fase 3 y el paso 3 y el paso 4 lo vamos a hacer el 5, ¿vale? Necesito que esta primera parte, específicamente en la identificación de la problemática, quede bien claro porque esa nos va a dar la pauta para poder interpretar bien los datos, ¿vale? Entonces hoy solamente nos vamos a centrar paso 1 y paso 2. El 3 y el 4 ya inmediatamente lo vamos a socializar esto el 6 de marzo. El paso 5 y el paso 6 simplemente es la sustentación. Entonces, el paso 5 es la sustentación en un video, ¿cierto? Y aquí dan las especificaciones de cuánto es el tiempo. Por acá dice, vamos a ver, 5 minutos, ¿vale? Obviamente, digámoslo así, el video debe de, digámoslo así, se debe visualizar como tal su cara, digámoslo así, tiene que mostrar su rostro y no gastar más de 5 minutos explicando todo lo que usted hizo en los pasos anteriores. ¿Y qué van a hacer? Solamente me van a anexar el enlace de ese video. Si usted lo quiere subir a YouTube, súbalo. Si usted lo quiere subir a un Google Drive, no hay problema, no hay dificultad. Yo no le pongo problema por esa parte del enlace que ustedes vayan a compartir. Lo único que sí les solicito es que ese enlace me permita la visualización, ¿vale? Entonces, si ustedes van a trabajar con Drive, que por favor me deje a mí visualizar ese video. Y el paso 6 es la consolidación de la información. Es decir, es realizar cada uno de estos pasos inmediatamente en el documento. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, inquietud. ¿Todo claro hasta acá?
Sí, señor, todo claro. Listo, perfecto, María. Ahora sí, frente a la rúbrica de evaluación. En esta rúbrica de evaluación es en lo que yo me voy a basar, ¿cierto? Para revisar si usted obtiene todos los 110 puntos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el primer criterio es identificar las etapas de una investigación estadística. Es decir, aquí lo que estamos evaluando es el paso 1, el mapa mental, mira. Entonces, yo ahorita les explico cómo vamos a hacer el mapa mental para que obtengamos los 10 puntos. El segundo criterio, la identificación de la problemática, vale 20 puntos. Es decir, vamos a construir la problemática con base en esas 4 preguntas que nos está planteando la guía. El tercer criterio, 20 puntos, clasifica las variables que intervienen en la problemática de estudio. Es lo que vamos a hacer el 6 de marzo, ¿vale? Sin embargo, pues ustedes pueden ir avanzando, no hay problema. Criterio cuarto, caracteriza las variables cualitativas. Entonces aquí es netamente sobre la fase 4, que corresponde a esos criterios o esas variables que ustedes van a tener en cuenta para hacer el respectivo análisis. El quinto criterio, la sustentación, es decir, el video. El sexto va a ser la consolidación de del documento, que son, aquí son 10 puntos. Y este séptimo criterio, participación en foros. Si no estoy mal, vamos a ver si por aquí lo dice, que ustedes tienen que aportar, tienen que hacer esto, una retroalimentación con sus compañeros. Vamos a ver si por acá lo dice, portada, acá es, mira, cada estudiante debe participar con sus aportes en el foro donde desarrolla la actividad. Cada estudiante deberá retroalimentar como mínimo 2 aportes de sus compañeros. Cada estudiante debe entregar la sustentación del paso 4 mediante el enlace de grabación y cada estudiante cargará oportunamente el producto entregable. Recuerde que esta fase, el producto es individual. Por el momento nadie va a depender de nadie, sino de usted solito. Y de esa forma es como ustedes van a poder obtener los 110 puntos. Entonces, claros hasta acá, ¿cierto? Sí, señor profe. Ahora, otra información para que no me, digámoslo así, sabiendo de que la plataforma ha tenido algunas actualizaciones y dentro de esas actualizaciones es que si uno va a subir información, ¿cierto? Eso, la plataforma, la página se llena hartísimo, ¿cierto? Entonces toca bajar, 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 bajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para reducir esos espacios, de ahora en adelante, ustedes no me van a compartir ni texto, no me van a compartir imágenes, ¿vale? Lo único que ustedes van a hacer es trabajar directamente en el documento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el documento por acá, este. Listo, profe, yo ya hice el mapa mental, anéxelo acá, ¿cierto? Bien sea el enlace o bien sea el pantallazo, ¿vale? ¿Y qué van a hacer? Simplemente van a ir al foro, ahí por aquí, van a ir al foro, momento intermedio, se dedican al foro, ¿cierto? Y cuando vayan al foro, responden siempre al primer comentario, ¿vale? Entonces, si ustedes me responden acá, inmediatamente yo voy a ver yo voy a ver el aporte debajo de esta imagen. ¿Sí ve que esta imagen salió grandota? Entonces, si ustedes me comparten imágenes, entonces esto se va a volver una eternidad. Entonces, la idea es que dejemos lo más organizado posible para que asimismo yo también pueda responderles a todos, porque después se quedan mezclados los avances y resulta que no pude ver uno que me respondió después de este, ¿cierto? Si yo respondo después de este, mire cómo va a quedar. Si yo respondo bajo la imagen,
¿cierto? Claramente me va a quedar por debajo, ¿cierto? Y si viene otro compañero y me va a responder por acá, mira cómo me va a quedar. ¿Sí ve que esto queda debajo de este comentario? Entonces, si ahí los otros compañeros responden siempre al primer comentario, ¿cierto? Es probable que este mensaje, digámoslo así, lo pueda saltar. Entonces, lo ideal es que vayamos respondiendo siempre al primer comentario, al primer mensaje que yo les compartí para tener un orden en la retroalimentación. Sin embargo, pues también soy bastante meticuloso con eso. Entonces, procuro revisar bien a todo, yo le retroalimento. Si toca seleccionar alguna letra, yo, listo, perfecto. Trabaja con esa letra. Voy a trabajar con esa variable. Listo, magnífico, trabaje con esa variable. O sea, yo a cualquier cosita le respondo para dejar en claro esa parte. Entonces, todo lo vamos a hacer de ahora en adelante en el mismo documento. El documento que contiene la portada. Entonces, por ejemplo, el estudiante, entonces aquí es el nombre completo. Carlos Julio Flores Ardila. El código siempre es el número de cédula, el número de entidad. ¿Vale? Luego viene el grupo. ¿Ya todos saben cómo sacar el grupo al cual corresponde? Sí, señor, por mi parte sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Sin embargo, lo voy a hacer algo muy general. ¿Cómo yo sé cuál es mi grupo? Cuando ustedes estén en el campus, al lado izquierdo, ustedes van a encontrar una opción que dice participantes, ¿cierto? Como yo estoy en el rol de tutor, a mí me aparecen todos los grupos. Entonces, por ejemplo, resulta que a mí me aparece siempre este numerito que aparece acá. Entonces, este primer numerito extenso es el número de la peraca, es decir, es el código del curso. Todo lo que está después del guión bajo corresponde al curso al cual yo esté agregado, ¿vale? Recordándoles que esta parte, el mismo sistema los va organizando, ¿vale? Eso es aleatorio, eso no es de que, ay, el profe me puso acá o la profe me puso acá, no, eso es aleatorio. Entonces, tenemos el grupo, luego viene el nombre del tutor, también a ustedes les va a aparecer, mira, por ejemplo, a mí me aparecen así, ¿cierto? Y si se dan cuenta, aquí dice estudiante, 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 ¿vale? Entonces, a ustedes les va a aparecer tutor. Desde donde dice tutor, ya aparece el nombre completo. Luego viene acá. Aquí en este caso vamos a hacer la fecha de entrega final. Entonces, ¿cuándo es la fecha de entrega? El 17 de marzo. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a poner 17 de marzo, la entrega final. Luego viene la introducción. Digámoslo así, la introducción se puede construir de último porque resulta que la introducción va a generar unas pautas, ¿cierto? Primero, pues tiene que mencionar de qué es lo que vamos a hablar, ¿cierto? De qué es lo que se va a encontrar el, el lector de ese documento y después tienen que especificar qué es lo que va a encontrar. Entonces, por ejemplo, va a encontrar el mapa mental en el cual se resume o se representa los pasos de una planeación o las etapas de una investigación estadística. Luego, va a encontrar la identificación del problema. Luego, va a encontrar otro apartado donde están las variables, la relación, bueno, todo lo que tenga que ver con la información va aquí en la introducción. La justificación es explicar el propósito de esta actividad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ustedes están realizando que el mapa mental? ¿Por qué se están realizando que la identificación del problema?
que por qué esto, o digámoslo así, para qué estarían realizando ustedes este tipo de actividad. Vienen los objetivos. Por ejemplo, aquí yo les estaba planteando, vamos a ver, por aquí yo estaba creando otro formato de entrega como guía. Acá, miren. Entonces, la estructura de un objetivo general. Entonces, recuerden que el propósito del objetivo general es el propósito principal. Ustedes a qué le apuntan en esa investigación. En este caso, en esta fase, ustedes a qué le apuntan. ¿Qué les puedo recomendar? En la guía, nosotros tenemos un objetivo. Mira, por aquí, actividad, relacionar nociones básicas de la estadística con la problemática de estudio. Entonces, hay que ser más enfático. ¿Listo? ¿Vamos a analizar? No, vamos a relacionar. De relacionar las nociones básicas de la estadística, ¿cierto? Con respecto, ahí sí pone la problemática. ¿Vale? Mira, un objetivo general debe de tener un verbo en infinitivo, ¿cierto? Un objeto que es el qué, una finalidad y un contexto. Entonces, eso es lo que vamos a construir, ¿vale? Aquí en este caso, de la problemática de estudio, van a poner el contexto, el dónde y el cuándo, que en este caso es del 2020 al 2025. Ya para el caso de los objetivos específicos, son los pasos, ¿cierto? Si arriba es relacionar, entonces vamos a construir 3 objetivos que me permitan llegar a ese objetivo final que es relacionar. Entonces, yo para poder relacionar, yo debo de arrancar con unos pasos básicos, ¿vale? Entonces, mire, por ejemplo, en este caso, el objetivo general es analizar el impacto del uso de redes sociales en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en NIVA durante el 2025. Entonces, yo para poder analizar ese objeto, ese fenómeno, ¿cierto? Yo debo de cumplir con unos pasos antes de llegar a ese objetivo final. Entonces, por ejemplo, para analizar, yo debo determinar el tiempo promedio, ¿cierto? Que los estudiantes dedican a las redes sociales. Luego, comparar las calificaciones. Entonces, mira, si se dan cuenta también aquí, se debe de mirar las variables. Aquí estoy relacionando la variable 1, aquí estoy teniendo la variable 2 y con base en ellas, identificar la red social más utilizada y su propósito. Entonces, también es otra forma como de organizar los objetivos específicos. Luego de aquí, viene pues ya el desarrollo de las demás fases que ya, o pasos que ya les había explicado. Eso frente al documento, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Si estoy siendo bastante claro. Todo claro, profe. Perfecto. Profe, es que muchas veces las dudas pues me salen como mientras voy haciendo, me surgen mientras voy haciendo el trabajo. Ya voy. Entonces ¿por qué medio, bueno, o por Teams, en qué horario, qué días lo puedo contactar? Listo, perfecto. Como tal, yo puse un horario de miércoles, jueves y viernes de 8 a 10. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes o trabajan durante todo el día y solamente tendrían espacio en la noche. Si tienen alguna duda, escriban todas las dudas, desahóguense, así yo no esté en línea, desahóguense ahí, que apenas yo llegue a, digámoslo así, abra el Teams, inmediatamente voy respondiendo. Mi horario es de 8 a 10 de la mañana, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Si, por ejemplo, si ustedes consideran o si dialogan entre ustedes, mínimo 5 estudiantes, si pueden ser más, podríamos generar otro espacio fuera de este,
pues para explicar un poco más a fondo por si desean, ¿vale? Es algo muy autónomo por parte de ustedes. Si usted dice, bueno, profe, necesitamos un espacio, no sé, yo tengo espacio prácticamente toda la semana a partir de las 7, 8 de la noche. Entonces podríamos generar un espacio o si pueden un sábado en la mañana también sería magnífico. Un espacio de 8 a 1 de la tarde yo estoy disponible también los sábados. Podríamos generar un encuentro grupal. Entonces, profe, mira, tenemos esta dificultad o esta duda, esta inquietud. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? Entonces, ustedes son los que me van a buscar, ¿cierto? O me van a, digámoslo así, a buscar esa asesoría, ¿vale? O sea, yo les planteo solamente que nos vamos a ver 2 veces por unidad, ¿cierto? Cada 15 días. Entonces, hoy es el primer encuentro, dentro de 15 días es el otro encuentro, ¿vale? Para ir avanzando en el trabajo, en el documento final. Sin embargo, si ustedes me necesitan, ahí yo voy a estar. Voy a estar en el Teams específicamente, ¿vale? Entonces, pues ya ahí sí es dinámica de ustedes frente a otra aclaración, frente a o alguna duda que tengan. Sin embargo, tengan en cuenta también que va a haber unos días que yo no voy a poder, precisamente entre viernes, sábado y domingo, debido a que cuento con unos componentes prácticos. De esos componentes prácticos, digámoslo así, o son de 8 a 12, o de 2 a 6, o de 2 a 8, que en el caso de biología, de microbiología, prácticamente es de 2 a 8 de la noche, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, son espacios que tal vez yo le diría, no, replanteemos otro día. Pero pues ya ahí sí ustedes me dirán en qué momento podemos encontrarnos, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Yo aquí les comparto este paso a paso, también está en el foro, es algo muy general. Recordarles que retroalimentación máximo 3 días antes de la entrega final. Entonces, como la entrega es el 17, ¿cierto? Yo retroalimento el 15, ¿vale? O sea, la fecha límite es el 14, pero yo el 15 reviso cuáles son los documentos o los trabajos que hicieron el aporte hasta el 14 de marzo a las 11:59 de la noche. Si ya le aparece 000, ya ahí no aparece 14 de marzo, aparece 15 de marzo, ¿vale? Entonces, para tener en claro esa parte. Entonces, nuevamente la parte de la portada, los objetivos, ¿cierto? Bueno, antes de arrancar con esta parte, la estructura del mapa mental, hasta aquí todo claro, ¿cierto? Sin embargo, pues como dice la compañera, las dudas tal vez no surgen ahorita, pero sí después, ¿vale? Sin embargo, pues como les comento, si tienen alguna, háganla. Entonces, una estructura de mapa mental. Una estructura de mapa mental, ¿ustedes qué pueden observar en esta representación que vemos ahí? ¿Qué podemos visualizar de allí? Las ideas principales van en el centro, por lo general, es creativo, tiene imágenes referentes al tema. Exacto, perfecto ese aporte. Pero ¿qué otra característica podríamos encontrar? Que tiene varias ramas. Perfecto, tenemos ramas. Vamos a ver aquí. Si se dan cuenta, la estructura de un mapa mental rompe esquemas. ¿Rompe esquemas en qué sentido? En que nosotros siempre vemos, por ejemplo, un mapa conceptual, siempre es de forma vertical y tiene una jerarquía, ¿cierto? Que el tema principal, que cuáles son los tipos, la clase, la función, bla, 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 ¿cierto? Es por una jerarquía.
Obviamente también aquí en este mapa mental hay jerarquía, ¿cierto? Pero a diferencia de las otras, de un cuadro sinóptico, de un cuadro de llaves, ¿cierto? Aquí la información se va a representar de forma radial. Mire, aquí tenemos tema central. Luego siguen estas, mire. ¿Sí ve que se diferencian por los colores? Y después de estas salen otras ramitas, es decir, por niveles. Pero esos niveles se van a generar de forma radial. ¿Vale? Entonces, tenemos el tema central, que es el más colorido, ¿cierto? Es el más grande. No necesariamente puede haber letras, sino una imagen. Todos sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces aquí facilito podemos encontrar, ¿cierto? La información. Entonces la comunicación tiene una función informativa, formativa, persuasiva y regulativa. Además, frente al concepto, la comunicación es un intercambio de ideas entre dos o más individuos. Mira, ¿sí ve? Ya vimos el concepto con imágenes y palabritas. Los tipos, tenemos la verbal y no verbal. Mira, pero la verbal puede ser oral o escrita. Y la no verbal, ¿cómo lo podemos identificar? Mira, aquí aparecen unas manitos haciendo señas. De la no verbal podríamos relacionarlo con la parte corporal, ¿cierto? O lenguaje de señas. ¿Y cuáles son los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor, el mensaje y el canal. Entonces, toda la información de la comunicación lo compactamos en algo un poco más visual, más creativo, ¿vale? Entonces, hay una estructura radial, hay una jerarquía de ideas, uso de palabras clave, ¿vale? Máximo, diría yo, 3 palabras es más que suficiente. Si no encuentran palabra, entonces busquemos una imagen, busquemos un icono que represente eso que queremos establecer en esa idea. Elementos visuales. Hay asociación de palabras. Tiene una estructura un poco más organizada. Esta es una idea de mapa mental a mano, también es válida, ¿vale? No hay dificultad frente a ello. Entonces, ¿qué podríamos encontrar en ella? La idea central puede ser una imagen o una palabra clave. Las ramas principales son los temas. Entonces, acá en este caso, como el tema de nosotros es las etapas de una investigación estadística, entonces las ramas principales, ¿cuáles van a ser? Planeación, ¿cierto? Análisis de resultados, planeación de los resultados, ¿cierto? El procesamiento de la información, la recolección de la información. Entonces, con base en esas, ya tenemos las ramas principales. Luego vienen las ramas secundarias, que son los subtemas. Entonces, eso yo se los voy a explicar algo muy general para que ustedes vayan teniendo como idea y vayan extrayendo esas palabras claves para construir ese mapa mental. ¿Vale? Y las líneas simplemente van a ser conectores, no es necesario que hayan conectores. O sea, simplemente la misma línea le va a dar la conexión. Solamente que acá en este caso, ¿cierto? Se pondría como la rama principal. Entonces, por ejemplo, si esta es de planeación, entonces planeación va a ser acá. Entonces, la planeación que se tiene en cuenta, una cosa por acá, otra cosa por acá, otra cosa por acá y otra por acá. ¿Vale? Si en esas ramas salen subramas, también lo pueden hacer. Todo depende de la dinámica de la que usted considere pertinente y relevante. Entonces, recordemos que vamos a hablar de las etapas de la investigación estadística. Entonces, estas vendrían siendo las ramas principales. La planeación, la recolección, la codificación, el procesamiento, el análisis y la interpretación. Pero incluso por aquí no las están mencionando. Por aquí. Acá. Planeación, recolección, organización, análisis y presentación de resultados.
Luego, ahora, en el caso de la planeación, ¿cierto? Se tienen en cuenta también otros pasos. Entonces, para la planeación es lo principal en una investigación estadística. ¿Por qué? Porque primero me va a permitir reconocer cuál es el objeto de estudio, con qué finalidad yo lo voy a estudiar, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Luego, debo de reconocer la fuente de información para poder llegar a ese objetivo, a esa finalidad, para analizar a ese fenómeno. ¿Qué procesamiento voy a usar con esa fuente de información? ¿Cierto? ¿Qué materiales voy a usar para el procesamiento? Puede ser materiales o incluso equipos. Y luego los costos. Entonces, la planeación tiene que ver con todos estos pasos. Entonces, en el caso del objeto, el objeto, ¿cierto? Es el hecho o el fenómeno que vamos a investigar. Entonces, en este caso, como me están diciendo que relacione esas etapas con mi problema de investigación, pues entonces tenemos que enfocarlo en factores, ¿cierto? De la calidad del sueño. Factores que van a influir en la calidad del sueño. Ese es nuestro tema de investigación, ese vendría siendo nuestro objeto de investigación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la investigación, como estamos hablando de para el caso de nosotros, estamos hablando de la calidad del sueño, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿quién vendría siendo nuestro objeto de estudio? ¿Ustedes qué creen? Si nuestro fenómeno es analizar los factores que influyen en la calidad de sueño de la población de Cundinamarca en un periodo ya demarcado, ¿cuál vendría siendo entonces nuestro objeto? ¿Ustedes qué creen? Me explico. Si mi fenómeno analizar es los salarios, ¿cuál vendría siendo el objeto de estudio? El sueldo de las personas, ¿cierto? Si, por ejemplo, mi fenómeno a investigar es el censo de población, ¿a quién voy a tener como objeto? A la población para poder analizar ese censo de población. Por ejemplo, en una estadística industrial, ¿a quién tengo que investigar? A la producción, ¿cierto? Lo mismo en el ¿Ya en ese caso de caso si, sería el sueño mismo? señora, ¿Sería el sueño mismo? ¿y a quién le da el sueño? Hago la pregunta, ¿quién nos da el sueño? ¿A quién le da el sueño? A las personas. A las personas. ¿Y esa no sería Cier- la población? Sí, es la misma población. O sea, digámoslo O sea, así, ¿el cuando objeto es hablamos de la misma población, población a estudiar? espérame porque ya eso es diferente. Sí, en este caso, como el tema o el fenómeno a investigar es la calidad del sueño, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso es identificar cuál es el objeto de quién le da el sueño, ¿cierto? Entonces, obviamente, dentro del título, ¿cierto? O dentro de la información, me está diciendo, bueno, encuentra el factor, los factores que influyen en la calidad del sueño, ¿cierto? A la población de Cundinamarca, ¿cierto? Sí, yo sé que aquí estamos hablando de población, pero aquí también me está diciendo el objeto. ¿Sí me hago entender? O sea, digámoslo así, el objeto vendría siendo ¿a quién voy a estudiar? Entonces, si por ejemplo yo quiero analizar los salarios, ¿será que me sirve analizar a la población? Porque si yo voy a analizar los salarios, sí, claro, yo necesito a la población, claro, ¿cierto? Pero resulta que aquí en este caso
Pero aquí en este caso, ¿cierto? Para poder analizar los salarios, yo tengo que tener en cuenta como objeto es el sueldo. Entonces, para el caso de nosotros, volvamos aquí a la situación. Analizar los factores asociados a la calidad del sueño en habitantes de Cundinamarca, Colombia. Entonces, ¿cuál vendría siendo ese objeto de estudio? Porque dicen que la calidad del sueño. ¿Ustedes qué dicen? Pues porque como tal, eso es lo que yo quiero analizar. Exacto, listo. Sí, ya sabemos que eso es lo que queremos analizar. Pero entonces, ¿el objeto cuál va a ser? O sea, ¿cómo yo puedo identificar esa calidad del sueño? Porque mire, es el hecho o el fenómeno a investigar. Mira, volvemos aquí en esta parte. El censo de la población. Entonces, aquí en este caso sí queda demarcado que va a ser a la población. En cambio, en la estadística industrial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no voy a mirar, bueno, aunque depende también del tipo de enfoque que se dé, pero en una estadística industrial siempre se mide como objeto a la producción. Por ejemplo, la calidad de la producción, la cantidad de la producción, ¿cierto? Si lo que se invirtió en la producción se pudo recoger en la misma. Entonces, estamos hablando de los factores asociados a la calidad del sueño en esta población. Entonces, el hecho a investigar va a ser los humanos. ¿Ustedes qué dicen? O sea, dentro del marcado que yo tengo acá, sí, efectivamente ustedes tienen razón. Estamos hablando de unos habitantes de Cundinamarca, pero es allá donde viene la parte de la planeación. ¿Vale? El tema es la calidad del sueño. Pero entonces la pregunta es, ¿quién es el objeto de estudio en la calidad del sueño? Las personas, ¿no? Para este caso, porque si vamos a hablar de ejemplo, de alguna información de animales, ¿cierto? Entonces, si el enfoque es hacia la producción, pues entonces ya la información nos va a cambiar un poco. O sea, sí me estoy haciendo entender hacia dónde quiero que comprendan el concepto del objeto. ¿O no? ¿O puedo proseguir? Está con mudos, profe. Dime. Entonces, el objeto, sí, nosotros sabemos que el fenómeno a investigar es la calidad del sueño, ¿cierto? Pero entonces, para que podamos analizar ese tema, ese fenómeno, tenemos que tener en cuenta es, aquí en este caso, ¿quién le da el sueño? A las personas. ¿Vale? En este caso va a ser la población. Entonces, ese va a ser nuestro objeto de estudio, la población. ¿Qué vamos a hacer con esa población? Mirar la calidad de sueño.
¿vale? Entonces, hay que identificar bien en este caso el objeto. Ahora, la finalidad, ahorita sí. ¿Cuál vendría siendo la finalidad? Entonces, la finalidad es esa meta, esa intención, ese propósito, ¿cierto? Que va a determinar su naturaleza, cuantitativa o cualitativa, posibilidad de registro, limitar el objeto investigable, tiempo y espacio, mira, ¿sí ve? Entonces, el tiempo y el espacio ya lo tenemos. ¿Cuál es el espacio? Cundinamarca. ¿Cuál es el tiempo? 2020 a 2024. O sea, sí me estoy haciendo entender. Recuerde que la planeación en cierta medida nos va a dar la pauta de la del título de la investigación. Entonces, ya tengo mi objeto, que es a personas. Listo, ya sé que voy a estudiar a personas, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Qué voy a hacer con esas personas? ¿Cierto? Calidad del sueño. Entonces, ¿yo puedo medir esa calidad del sueño? ¿O será que yo las puedo relacionar netamente de forma cualitativa? Pueden ser las dos. Puede ser una naturaleza mixta. Todo depende, es decir, la naturaleza lo va a determinar específicamente es la técnica de recolección de datos, ¿cierto? Entonces, cómo yo recolecto los datos y cómo yo lo proceso, asimismo me va a determinar si es cualitativa, cuantitativa o mixta. Así yo tenga datos, ¿cierto? De forma cualitativa. Yo algunos datos cualitativos los puedo convertir en datos cuantitativos, que eso es lo que vamos a ir viendo durante todo el semestre, ¿vale? Entonces, posibilidad de registro. ¿Será que yo puedo registrar los factores de la calidad del sueño? Sí. Limitar el objeto investigable, entonces en el caso del tiempo y el espacio. Luego, cuando yo determine todo esto, ahí sí vamos a la fuente de información. Entonces, si vamos a mirar la fuente de la calidad del sueño en Cundinamarca, ¿cuál va a ser nuestra fuente de información? Pueden ser muchas, ¿cierto? Son datos, en ese caso, pues la guía dice que debemos de revisar otras investigaciones hechas previamente, ¿no? Esa sería Listo. nuestra fuente, una fuente secundaria. No, bueno, sí, aquí en este caso sí sería una fuente secundaria, porque digámoslo así, vamos a tener una base de datos, ¿cierto? Que nosotros mismos nos También. registramos. Entonces, allá es donde viene otra parte. Sin embargo, aquí estamos hablando algo muy general. O sea, digámoslo así, dentro de la fase de la planeación, la fuente de información es identificar, ¿cierto? Hacia dónde yo me tengo que ir. Entonces, ¿dónde es posible conseguir la información? Entonces, ahí es lo que tú decidas. Pueden ser directas, que es cuando yo voy directamente a la fuente y puedo observar el fenómeno que estoy estudiando. ¿Será que la calidad del sueño yo lo puedo observar yendo a Cundinamarca? Pues, o ¿Ustedes qué sea, dicen? si la investigación fuera directa, se tomaría una muestra de la población y se mediría, imagino yo que en un ambiente controlado, o no sé. Sí, podría ser, pero para el caso de Pero pues nosotros, en el caso de digámoslo así. nosotros, pues nosotros tomamos la base de datos y también tomamos otras investigaciones externas. Exacto. Digámoslo así, en este caso, cuando yo hablo de fuente directa, es cuando yo veo el fenómeno y tomo los apuntes. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, Sí, señor. si yo quiero mirar la producción de un ejemplo, de un ganado, ¿cierto? ¿Será que yo yendo allá voy a poder mirar la producción? O sea, yo puedo mirar la producción de ese ganado acercándome allá a la fuente del ganado precisamente. No, ¿cierto? Entonces, cuando Contabilidad. hablamos de directos es porque yo puedo observar directamente el fenómeno, Mm. ¿vale? Ok.
En cambio, las indirectas, digámoslo así, se puede deducir el fenómeno de interés. Entonces, por ejemplo, volvámonos al caso de la producción. Yo en la producción, por ejemplo, de leche, digámoslo así, yo no puedo ir un día y decir que la producción fue buena, ¿cierto? Si yo quiero que la fuente sea directa, pues yo tengo que ir todo ese tiempo, ¿cierto? Ejemplo, en el año 2025, entonces tengo que ir todos los días, o bueno, de manera periódica, y mirar esa producción, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de las indirectas, efectivamente corresponde a fenómenos como el que estamos analizando. ¿Por qué lo digo? Porque la calidad del sueño en una población, digámoslo así, yo podría trabajar en la parte de salud, ¿cierto? Si yo creo mi propia base de datos, ¿cierto? Haciendo cómo analizar ese fenómeno, ya ahí es diferente, ya ahí se vuelve directa. Pero si yo voy a buscar información de otra parte, ya ahí sí se vuelve indirecta, ¿vale? Que es en el caso de nosotros. Entonces, cuando ustedes vayan a construir su mapa mental, ya sabemos que la fuente de información para nosotros es indirecta. ¿Por qué? Porque tenemos una base de datos en la cual vamos a analizar el fenómeno. O sea, nosotros no estamos yendo directamente a Cundinamarca a ir paciente por paciente o persona por persona y empezar a registrar. ¿Vale? Es en el caso de los censos. Los censos, esas personas pueden ir de casa en casa haciendo las respectivas encuestas. Ya ese vendría siendo una fuente directa. En cambio, si yo quiero investigar un censo, pero no tengo el tiempo y no tengo el recurso, pues vamos a una fuente de información de forma indirecta, que vendría siendo el DANE específicamente si yo quiero mirar censos. Sí me hago entender las diferencias entre la fuente de información directa y la indirecta. Tutor, ¿quiere decir que las bases de datos son fuentes de información indirectas? Sí. Sin embargo, como le digo, si usted misma va a realizar la base de datos, ¿cierto? Y va a visualizar el fenómeno, ya ahí sí se vuelve directa. Sin embargo, como nosotros tenemos una base de datos que nosotros mismos no diligenciamos, o bueno, no visualizamos ese fenómeno, pues vendría siendo indirecta. Además, también en el caso de la industria sí son más que todo indirectas, porque como les digo, en el caso de la producción, ellos no solamente tienen que ir un día y visualizar, ¿cierto? Ellos sí son netamente indirectas porque ellos tienen, digámoslo así, como un banco de información y ahí sí, en ese banco de información pueden analizar el fenómeno de la producción. Entonces, por eso es que dicen que si la producción fue buena el año 2024 o el año 2025. Lo mismo que en el caso de la economía. La economía no se tiene, digámoslo así, o sí se podría tener datos, fuentes directas, ¿cierto? Pero para analizar ya el fenómeno como tal, vendría siendo una fuente indirecta, porque vienen de registros anteriores. Ahora, ya cuando se tenga la fuente de información, que en el caso de nosotros es indirecta, nos vamos para los procedimientos o los procesamientos. Entonces, ese procesamiento es cómo vamos a investigar, ¿cierto? ¿Cómo investigaremos ese fenómeno? Entonces hay que tener en cuenta, uno, la claridad y la publicidad, ¿vale? Es decir, la claridad hace referencia a qué tan concisos somos, ¿cierto? Con la información que vamos a dar. Recuerden que hay población que no maneja esa temática que ustedes vayan a investigar, ¿vale? Y en la publicidad, aquí en este caso es como la dinámica, la forma en la que llegue a la población
que vaya a impactar. Entonces, por ejemplo, como estamos trabajando con Cundinamarca, sería interesante tal vez, diría yo, que sacáramos como una especie de artículo entre todos, diría yo. Entonces, para identificar cuáles son esos factores que tenemos allá. Es simplemente una idea muy aquí como para poner de ejemplo publicidad. Entonces, aquí en el procedimiento también debemos tener sencillez, ¿cierto? No solamente en la parte de dar la información, ¿cierto? Sino más bien en procurar ser lo más, abarcar, digámoslo así, no abarcar tanto, o sea, ser lo más directo posible. La utilidad, es decir, ¿será que lo que estamos investigando va a ser útil o no? Porque entonces, ¿para qué investigamos? Además, también pueden ser procedimientos, también aceptamos aquí, pueden ser procedimientos ocasionales, periódicas o continuos. Entonces, aquí viene delimitando un poco más lo que es la parte del tiempo. Entonces, cuando hablamos de ocasional, es que el fenómeno ocurre rara vez. O periódica, es decir, que sabemos que de este año a este año vamos a analizar la calidad del sueño, porque va a ser diferente, ¿cierto? Si lo analizamos de 1990 al 2000 o de 1996 al 2000. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, la periódica me va a indicar el lapso de tiempo específico. Y la continua quiere decir que ese fenómeno transcurre de manera continua. Todo el año se está generando. Ahora, frente a los materiales, vuelvo a hacer acá aclaración. Recuerde que solamente estamos hablando de la planeación. Por eso la planeación es importante, porque la planeación es la que me va a dar la pauta hacia dónde yo tengo que ir. Entonces, hablamos del objeto, hablamos de la finalidad, hablamos de las fuentes de información y de los procedimientos. Ahorita continuamos con los materiales, es decir, qué útiles, qué documentos, qué instrumentos yo voy a usar para analizar. Pregunta, en este caso, ¿cuál vendría siendo? ¿Qué material vamos a usar? Pues utilizaríamos la base de datos, utilizaríamos Exacto. el anexo. Bueno, no sé, utilizaríamos pues también las monografías, las tesis. No, aquí en el caso de lo que tú me acabas de mencionar de las monografías, ya eso corresponde a la fuente de información. O sea, de allí, digámoslo así, podríamos corroborar información para así luego apuntar a qué materiales usar. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, vamos a usar la base de datos, ¿cierto? Y algunos instrumentos que aquí también podría ser hasta incluso la parte de software. Entonces, por ejemplo, podemos usar el mismo Excel para analizar el comportamiento, en este caso el fenómeno. Podemos usar cualquier tipo de herramienta ofimática o incluso lo que le llaman programas de visualización. Es como está el Infostat, está el Power BI, hay muchas más. Sin embargo, pues de acuerdo a la investigación, pues también pueden ser impresos, en el caso de formularios, cuestionarios, boletines, registros o instrumental. Entonces, en el caso de nosotros va a ser instrumental. Equipos, aparatos, máquinas. Entonces, nuestro instrumento van a ser equipos específicamente en la parte de ofimática. Entonces, vamos a utilizar software de análisis estadístico. Y los costos también se debe tener en cuenta porque cuando ustedes vayan a hacer o cuando se realiza una investigación, se tiene que mirar mucho el bolsillo, ¿vale? No tanto el bolsillo de uno, sino el de los jefes. Entonces, hay que mirar los costos y el financiamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de una organización. Entonces, por ejemplo, para una organización se pueden gastar en esto.
Entonces, cada una de estas fases puede generar costos. Entonces, por ejemplo, un estudio preliminar, una construcción, para poder construir, ¿cierto? En el caso de la inmobiliaria, para poder construir su proyecto, necesita unos estudios preliminares, es decir, platica para poder analizar si ese terreno me sirve o no. Trabajos geográficos, lo mismo. Identificar si esa zona me sirve o no me sirve. Plan de propaganda, entonces, ¿cómo vamos a empezar a vender, ¿cierto? Que se vea lo más jugosita posible para que atraiga buenos clientes, ¿cierto? Y asimismo empezar a desencadenar todo. Mira, adiestramiento personal, asesorías, formulación de planes. Entonces, todo esto también deben de estar dentro de la planeación. Y ya en el caso de trabajos de campo ya es diferente, lo mismo, pero siempre va a generar gastos, obviamente. La sistematización también genera costos. Entonces, por ejemplo, hay algunos equipos e instrumentos que requieren de algún pago. Y la publicación. Entonces, la publicación también va a generar un costo de financiación en el proyecto. Ahora, ya saliendo del lado de la planeación, venimos con la recolección de datos. Entonces, es una fase crítica. Tengamos en cuenta esa palabra. ¿Por qué crítica? Porque aquí en este caso pueden haber distintos datos, ¿cierto? Entonces, pueden haber datos preliminares, definitivos, ¿cierto? Y con distinto fin. Entonces, por ejemplo, se puede hablar de se puede hacer una encuesta muy general, ¿cierto? A cierta población, pero resulta que de toda esa población no me va a servir toda la población, va a ser menos. Entonces ahí es donde viene la fase crítica, identificar qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Si toca volver a analizar o qué fue lo que pasó. Entonces, en el caso de una investigación preliminar, cumple 3 funciones. Entonces acá en este caso, enseña, controla resultados y organiza el proceso. ¿Vale? Entonces, en el caso de los preliminares. Ya en los definitivos, pues, precisamente, si yo ya tengo toda la recolección y no hay que hacer modificación alguna, listo, ya queda eso. Además, esta parte es, por lo mismo que es crítica, permite evaluar la calidad de esos datos que yo he recolectado. Entonces, esa recolección también cuenta con otros pasos. Entonces, por ejemplo, la distribución del instrumento, ¿cómo yo la voy a distribuir? ¿Será que vamos a usar Google Forms? ¿Será que vamos a tener un registro de casa en casa para preguntarle cómo es la calidad del sueño a la población de Cundinamarca? La recolección propiamente dicha. Es decir, aquí en este caso, fuera la distribución, ahorita, ¿cómo lo voy a recolectar en realidad? Listo, si es virtual es más sencillito. Control de los formularios recolectados. Entonces, ¿será que esa información va a ser fidedigna? Que ahí es donde viene esto, la calidad de la información. Entonces, en la recolección, por eso es una fase crítica. Luego viene la codificación. De todo esto, cuando yo hice la distribución, la recolección, controlé los formularios, que también así incluso aquí podríamos hablar de cuántos formularios van a salir y cuántos formularios son de buena calidad. Entonces, ya cuando pasa por todo eso, ahorita sí viene la codificación, es decir, empieza la tabulación, empieza la identificación como tal de lo que en realidad me va a servir para el estudio. Entonces, la crítica es un proceso de revisión y corrección de la información, porque busca verificar si los datos son exactos, completos, precisos y representativos. Eso es algo importantísimo en la estadística, que los datos sean representativos. Entonces, por ejemplo, en las encuestas de
pongámonos acá un poquito de algo contextualizado actualmente. En el caso de la política, ¿cierto? Las encuestas de intención de votos, ¿cierto? Tienen que gozar en cierta medida de información verificada. ¿Vale? Permite clasificar la información. Entonces, si es bueno, si es incorrecto, pero corregible, porque también hay que tener en cuenta, el material puede ser incorrecto, ¿cierto? Pero se puede corregir. O si en realidad hay material desechable. Aquí permite también la parte de la identificación de errores para asimismo generar pues los pasos posteriores, que es el análisis o la generación de cuadros y de gráficas, que es lo que vamos a hacer después. El procesamiento. Entonces aquí ya ahí sí depende si es manual, si es mecánica o computarizada. Se tiene que tener en cuenta la cantidad de formularios, el número de preguntas, el tiempo y los recursos disponibles. Entonces aquí también se da una planificación frente a la tabulación de los datos. Entonces, por ejemplo, tal vez el Excel que tenemos, ¿cierto? Lo recolectaron en un censo y ese censo, otra persona vino, ¿cierto? O esa persona realizó de una vez la tabulación en ese Excel y nos la pasaron a nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, como ya tenemos la fuente, ya no tenemos que ir a la recolección porque ya la tenemos. Entonces, tenemos que empezar a codificar. Entonces, por ejemplo, ahí es donde ustedes van a sacar que la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Y con base en ello vamos a mirar ese procesamiento. Entonces, en el caso de nosotros, el procesamiento va a ser computarizada. No la vamos a hacer manual ni mecánica, sino que simplemente la vamos a poner en un software y le vamos a decir, bueno, esto y listo. Ya nos va a arrojar la información y ya después viene el análisis. Pues obviamente viene la tabulación, las gráficas, mirar si de allí se pueden sacar algunos análisis, conclusiones. Mira, el uso de paquetes estadísticos pueden servir de ayuda. Por ejemplo, si alguno de aquí maneja lenguaje R o Python, también es aceptable aquí. Sin embargo, pues nos vamos a enfocar es más que todo en la parte de los softwares que tenemos aquí con el curso, ¿vale? Entonces viene el análisis, ¿cierto? Entonces aquí hay una serie de preguntas que, digámoslo así, permite generar un análisis más completo para cada sección. Por ejemplo, si el título es conciso y claro, no compromete más del estudio de lo que puede proporcionar y así sucesivamente. ¿Vale? Ahora, como ya hablé tanto, me gustaría escucharlos. Ese es del primer punto, la primera fase. ¿O todo claro? Pues estoy dando mucha información. Pues mi profe, yo pienso que con el desarrollo, bueno, como vamos a ir como poco a poco trabajando, de pronto esperaría que nos pudiera regalar herramientas como de pronto videos que nos permitan evolucionar un poquito en las explicaciones que podemos usar para la realización de la tarea 2. Sería como yo soy pues, todo, viendo tutoriales estoy avanzando con el curso, ¿cierto? Es como digamos, con lo diferente que yo podría decir que nos ayudara a complementar. Por ejemplo, si nos aconsejas una aplicación más sencilla que nos vaya a extender un poco más el trabajo, tal vez a comunicar. Eso sería de gran ayuda. Lo demás está muy bien para mí. Claro. Muchas gracias. Listo, Giovanna. Sí, entonces como yo le había comentado, recuerden que yo solamente me estoy basando, o sea, nos vamos a sentar netamente
en la parte del capítulo de Martínez, o sea, el texto de Martínez. Para esta primera fase, para este primer paso, perdón, me estoy basando netamente en el capítulo 1, que es el mismo que yo les compartí, si no estoy mal, para el desarrollo del cuestionario. Entonces, esta fase, ese paso 1, corresponde a la parte del mapa mental. Entonces, prácticamente les di las ideas para que puedan, digámoslo así, desarrollar el mapa mental. Sin embargo, pues, esta grabación va a quedar, se va a compartir, ¿cierto? Esa es otra de las cosas que me gustaría enseñarles a ustedes, que yo a ustedes les compartí un enlace. Por aquí. Entonces yo a ustedes les compartí un enlace donde van a quedar todas las grabaciones. Arrancando pues para la parte de los IPAs. Ya referente a tutoriales, claro, yo les puedo compartir tutoriales de cómo realizar la información. Y digámoslo así, pues facilitarles el trabajo en cuanto a la entrega de los documentos. ¿Vale? Mira, por ejemplo, aquí. Ya ustedes cuando ya tenga el enlace de grabación de este CIPAS, a ustedes se les va a compartir por acá. Entonces aquí, hoy estamos a 20 de febrero. Entonces aquí les va a aparecer el enlace. Ahora, aquí en esta parte, yo a ustedes les voy a compartir este documento, este enlace, donde van a estar nuevamente todos los documentos, ¿cierto? Y les voy a subir aquí, en esta zona de presentaciones, la plantilla de esta con la que estoy trabajando, ¿vale? Les voy a compartir también esta PPT, ¿cierto? Para que ustedes pues también la tengan a la mano. Y sí, claro, Giovanna, yo a ustedes les voy a compartir como tutoriales para que vayamos adelantando el trabajo, recordándoles que el primer paso es el mapa mental. Entonces, de aquí hasta la otra semana, e incluso yo creo que esa parte del mapa mental, como ya les di las ideas por acá, ¿cierto? Ya les di como las palabras clave, ya ustedes pueden empezar a arrancar haciendo el mapa mental. ¿Vale? Sí, señor, mi profe. Mi duda es más como, por ejemplo, en aplicaciones como Power BI, que es como que yo no, por lo menos en mi caso, yo no la manejo como todo el tiempo, ¿sí? Listo. Pero obviamente pues entiendo que no es el punto no estamos en ese punto, ¿sí? Eso es Sí. ya cuando vayamos avanzando con la tarea, pero también hay algo que a mí me gusta mucho en Teams, yo quiero mucho la aplicación y Teams también nos da muchos videos de apoyo que nos sirve mucho para apoyarnos en el manejo de la herramienta. Esa, mi solicitud va más orientada como al manejo de esas herramientas, ¿sí? Como Sí, Power BI, que es si uno no la maneja todo el tiempo, pues se le complica, pero ya cuando se vuelve mecánico, pues ya uno se vuelve como ducho en el tema. Pero sí, entiendo claramente lo que nos estás compartiendo, profe. Muchas gracias. sí, exacto, Giovanna. Entonces, esto cuando vayamos a hablar como tal del procesamiento, entonces sí me voy a dedicar todo el tiempo a ello, ¿vale? Entonces, por el momento, por eso les decía, y si ustedes se pudieron dar cuenta, que yo me demoré mucho más en la planeación. Y eso es lo que vamos a construir, algo bien chévere, algo bien interesante, para que nos quede mucho más fácil de aquí en adelante toda la información, ¿vale? Entonces, por el momento estamos en la fase como de planeación, entre comillas, ¿vale? Porque ya la parte de procesamiento, ya esto es mucho más sencillo. Créanme que eso no es complicado. Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿vale, Giovanna? Entonces, esta información se les va a compartir. También si algo, pues yo se los comparto por el Teams para que vayamos también pues adelantando esa parte. Ahorita sí, identificación de la problemática, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Y quiero ser bastante enfático. No vamos a poner
Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el documento, ¿cierto? Yo tengo el documento de la plantilla, ¿cierto? Sí están viendo la plantilla, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Entonces, listo. No quiero o no me gustaría que, por ejemplo, aquí viene y dice respuestas a la pregunta. Listo. Venimos aquí a la pregunta. Listo. Ponemos la pregunta y arrancamos. Solucionamos. Y listo, ¿cierto? No, vamos a construir esa parte mucho más estructurada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, va a contener referentes teóricos, ¿vale? Van a ser actualizados con una citación parentética. Yo ahorita les explico cuál es esa citación parentética. Y va a ser obviamente con normas APA. Vamos a construir alrededor de 4 párrafos por cada pregunta. Entonces, yo ahorita les explico esa parte. Toda esa parte del planteamiento del problema va a contener una introducción, ¿cierto? Que yo ahorita se los voy a compartir para que lo pongamos todos a la vez, ¿vale? O sea, por la introducción no hay problema, yo ahorita se las comparto. Viene el desarrollo. Entonces, en el desarrollo, ahí vendría siendo la solución a esas respuestas, o mejor dicho, la solución de esas preguntas que nos plantean en la guía. Y una conclusión va a ser muy reflexiva. Es decir, como ya tenemos una introducción, ya ustedes se empaparon de referentes teóricos, ¿cierto? Ahorita van a sacar ustedes una conclusión, ¿vale? Eso es lo que va a contener la identificación del problema. Ahora, ¿cómo se va a construir? Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Primero, vamos a ir pregunta por pregunta y aquí entre todos, en este momento, vamos a encontrar las variables por cada pregunta. ¿Vale? 2, vamos a buscar en revistas electrónicas, ¿cierto? O en este caso, me gusta más usar Google Scholar. No nos compliquemos tanto, vayamos a Google Scholar. Sin embargo, recordemos que para una investigación hay revistas electrónicas, hay base de datos, hay hasta incluso repositorios de universidades. Y aquí, esta información es que vamos a encontrar tesis que no superen los 5 años. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer ahorita y ustedes me van a ayudar a identificar primero cuáles son las variables que hay por cada pregunta. Y vamos a hacer un ejercicio chévere con ello. Entonces, por ejemplo, entonces aquí viene la estructura, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vayamos con la introducción. Yo por aquí ya la tengo. Listo. Aquí, acá. Mira, una introducción en un planteamiento del problema o en cualquier apartado, precisamente es eso, es generarme una introducción llamativa, ¿cierto? Y de lo que se va a encontrar en ese apartado. Entonces, por ejemplo, se las voy a leer. En la última década, la calidad del sueño se ha consolidado como un indicador relevante de salud pública y bienestar en la población adulta debido a su asociación con múltiples dimensiones físicas y psicológicas. En el contexto colombiano, variables relacionadas con el estilo de vida, demandas laborales y académicas, estados emocionales y el entorno ambiental han sido reportados en la literatura científica como factores vinculados a alteraciones en el descanso nocturno. Por consiguiente, este apartado analiza con evidencia científica la relación entre estos factores y la calidad del sueño en adultos, contextualizando esta problemática en personas residentes en Cundinamarca durante el periodo 2020 a 2024. Si ustedes le quieren mejorar la redacción, no hay problema. ¿Vale?
Entonces ahí les comparto la introducción como pauta. Si ustedes quieren ponerla tal cual, no hay problema. Entonces, esa va a ser la primera parte que va acá. Luego viene el desarrollo, que ahí vienen los párrafos de cada pregunta. Y después la conclusión, que viene siendo la reflexión misma de todo esto. Es como una especie de conclusión como más reflexiva frente a la misma. Esas preguntas o esas respuestas que ustedes hayan hayan puesto allí. Sí, me estoy haciendo entender hacia dónde queremos ir. Sí, señor. Listo, vale, perfecto. Ahora. Bueno, esa ya les puse ahí. Ahora, vamos a ir pregunta por pregunta y ustedes me van a decir cuáles son las variables que aparecen en cada pregunta. Entonces, en la primera, vamos a ver, resaltador naranja. Listo, me dice la pregunta, ¿qué factores del estilo de vida cree usted que influyen más en la calidad del sueño de las personas adultas? Listo, ¿qué variable me están mencionando allí? ¿Cuál es esa primer variable? Trabajo, estrés. Pregunta, ¿será que eso está ahí en la pregunta? O sea, dentro de esta misma, ¿cierto? Tenemos unas variables. O sea, mira, Profe, y ahí en ese caso no sería mirar de pronto qué variables hay que correspondan a hábitos dentro del Excel. Ay, no, aquí en este caso solamente vamos a buscar información de la problemática, la vamos a contextualizar. o Volvamos sea, nuevamente. vamos a Tenemos esta mirar el pregunta. Excel todavía, ¿sí? Entonces, tenemos esta pregunta. ¿Qué factores del estilo de vida cree usted que influyen más en la calidad del sueño de las personas adultas en Colombia? Listo, sí, lo que ustedes dicen es verdad. Estilo de vida, hábitos de sueño, el estrés, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Pero entonces aquí a lo que quiero llegar es que identifiquemos dentro de esta misma qué variables es la que yo tengo que empezar a buscar para mirar referentes teóricos. Entonces, por ejemplo, mira, esta es una variable, estilo de vida. Listo, mi primer variable va a ser estilo de vida. ¿Y cuál es la siguiente variable que tenemos aquí? Calidad de Calidad del sueño. sueño. Exacto, Calidad calidad del del sueño en sueño. dónde? En adultos. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos estilo de vida y calidad del sueño. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían relacionarse las jornadas laborales o académicas con la cantidad y calidad de horas de descanso nocturno? Listo, ¿cuál vendría siendo la variable? Una variable. Jornadas laborales. Exacto. Mira, jornadas laborales o académicas, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser mi otra variable en esta pregunta? Calidad y Horas de cantidad. descanso. Sí, pero aquí podríamos irnos por la cantidad y calidad de sueño, de horas de descanso, o sí, podríamos dejarla como horas de descanso. Si se dan cuenta, cada pregunta tiene variables diferentes. Entonces, horas de descanso nocturno. Siguiente pregunta. ¿Qué hábitos considera que pueden estar asociados a interrupciones frecuentes del sueño durante la noche? Entonces, ¿cuál vendría siendo mi primer variable? Los hábitos y las interrupciones Hábitos. del sueño. Entonces, serían hábitos con interrupciones.
La siguiente, ¿qué condiciones personales, emocionales o ambientales pueden aumentar el riesgo de presentar mala calidad del sueño en la población adulta? Entonces, mira, por ejemplo aquí, condiciones, pongamos las condiciones y aquí aumentan el riesgo de mala calidad del sueño. Entonces, si se dan cuenta, cada pregunta, digámoslo así, me ayuda a construir o a encontrar un contexto a la problemática. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Google Académico, ¿cierto? Y aquí vamos a poner la respectiva variable, ¿cierto? Otra de las cosas, aquí hay que tener en cuenta unas palabritas, el and y el or. Siempre se trabaja ese tipo de información booleana, pues para darle una información más específica, ¿cierto? O más amplia, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el and, ¿qué me va a significar? Le vamos a decir al buscador que solo me incluya documentos que contengan los términos de búsqueda. En cambio, si yo uso el OR, solamente me va a incluir documentos que contengan cualquiera de los dos términos o ambos. Entonces, si se dan cuenta, uno me va a ampliar la información o me va a ampliar la búsqueda y otro me va a reducir la búsqueda. Entonces, por ejemplo, si yo pongo estilo de vida, veremos por acá, y calidad del sueño, entonces pongámosles el ANT, calidad de sueño, enter. Listo, ya tenemos información, mire toda la que tenemos. Por aquí podemos saber, mira, 248.000. Ahorita miremos si le ponemos el OR. ¿Qué pasa si le ponemos el OR? Me la amplío, mira, ¿sí ve? A 477. Entonces, como necesitamos reducir, es recomendable usar ¿cuál? El AND. Por ahorita reduzcámosla un poco más. ¿Con quién? Con el periodo. Entonces, por ejemplo, que hay información del 2021 al 2026. Miren, me lo redujo a 16.000 información. Entonces, aquí es donde ustedes van a revisar. Estilos de vida y la calidad del sueño asociadas a la calidad de sueño en estudiantes universitarios. Aquí no va a importar la población. Aquí lo que nos va a importar es la variable. ¿Vale? O sea, puede ser la población cualquiera. Solamente nos va a interesar es la variable de estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, vayámonos con el primero. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a leer, ¿cierto? Solamente nos podemos ir, o sea, pues que depende cómo ustedes lo quieran tomar. Si ustedes quieren tomar conclusiones o leer la parte de discusión y sacar información de allí relevante, lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, los principales resultados sugieren que los universitarios con mala calidad de sueño declararon ser más sedentarios. Entonces, mire, me está dando un estilo de vida. Un estilo de vida que sedentario. Realizar menos actividad física y tener menor calidad de vida relacionada con la salud. Adicionalmente, quienes consumían 3 o más veces alcohol por semana pasaban más de 6 horas diarias sentados, dormían menos de 6 horas diarias, presentan dolor corporal y tienen menos función social, tenían más posibilidades de tener una mala calidad de sueño. Mire, yo de aquí ya puedo hablar de
¿cuáles son esos factores? Mira, me están preguntando, ¿qué factores de estilo de vida cree usted que influyen más en la calidad de sueño en las personas adultas? Ya sabemos que los universitarios son adultos. Ahora, entonces, con esta parte sí ve que ya empiezo a construir la información. Entonces, yo ahorita les explico cómo vamos a hacer la cita. Aquí, la cita parentética. La cita parentética, digámoslo así, es un parafraseo, ¿vale? Es un parafraseo. Sin embargo, pues también es válido que ustedes tomen citas textuales, no hay problema por ello. Entonces, hay diferentes tipos de citas parentéticas. Entonces, por ejemplo, citas parentéticas enfocadas en el año. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar otra investigación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que sea del mismo año. Mira, actividad física autorreportada, tiempo de pantalla y la asociación con calidad de sueño y calidad de vida. Mire, yo puedo usar esta, ¿cierto? Y compararla. Entonces, por ejemplo, aquí, en resultados o en discusión. Análisis estadístico. Discusión, mire, el propósito de la presente investigación fue estudiar la asociación existente entre niveles de calidad de actividad física y tiempo de exposición a pantallas con la calidad de sueño y calidad de vida de estudiantes de pedagogía en la educación física. Durante el periodo de clases, bla, 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 bla. Al respecto, la muestra estudiada, mayoritariamente de género masculino y con modalidad de clase híbrida, presentó niveles altos de actividad física y una alta prevalencia de la mala calidad del sueño. Entonces, mire, si ve que aquí yo puedo después contrastar entre esta tesis o este artículo con respecto a la otra. Entonces, yo puedo identificar si se están aportando entre ellas, ¿cierto? O si se están refutando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a buscar dos documentos. Si quieren buscar monografías, no hay problema, busquemos monografías. Pero ¿cuál va a ser la condición? Que vamos a usar citas parentéticas, ¿cierto? Hay varias formas de citas parentéticas. Como les comentaba, esto en el tiempo. Entonces, hablamos de el año, arrancamos el párrafo con el año. Luego viene la cita parentética con énfasis en el lugar. En España, en Colombia, en Ecuador, en México. Están las citas parentéticas con con énfasis en la metodología. Entonces, quiere decir que yo ya no voy a leer la discusión de los resultados, sino que voy a leer la metodología. Luego viene enfocada la población. Y así sucesivamente. Ya ustedes pues decidirán con cuál se quieren ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos o ya sacamos por aquí, permítanme un momento, revisamos. Ya sacamos por aquí las variables. Se las voy a compartir por aquí. Por aquí por el chat. Entonces, en ese orden de ideas, vuelve y juega la parte del estilo de vida y calidad de sueño. Ahora vamos con la siguiente variable. Jornadas laborales o académicas. Y horas de descanso nocturno. Vamos a ver qué nos aparece. Mira, 14.000. Nos redujo mejor. Nos redujo menos. Mira, aquí aparece uno. El mito de la jornada de trabajo, el lado oculto del trabajo académico, sueño y descanso. Los descansos intermitentes. Mira, por lo menos aquí podríamos buscar uno que hable de la parte laboral. Entonces, evaluación del impacto, mira,
de la jornada laboral y turnos nocturnos en la salud de los trabajadores de la empresa de consumo masivo de Santo Domingo, el trabajo nocturno y la seguridad laboral, reducción de la jornada laboral, aspectos laborales, bueno, pongámosles el OR, a ver. Vamos a buscar. Condiciones de calidad de los ciudadanos de los cuidados enfermeros durante el turno de noche. Mira, efectos de las jornadas laborales nocturnas. Mira, esta nos puede servir. Relación de calidad de sueño y rotación de la jornada laboral. Influencia de la jornada laboral en la calidad del sueño. Mira, en Quito. Entonces, ¿qué vamos En a este hacer? caso tampoco interesa el lugar en el que se haga la investigación. No, no interesa. No interesa porque estamos apuntando hacia las variables que van a ayudarme a contextualizar la problemática. Recordemos que un planteamiento del problema es reconocer qué se ha estudiado de ese tema. No pasa nada de que sea en otras partes, o sea, independientemente de que sea fuera de Colombia. Mira, por ejemplo, esto de parecer es una tesis. Licenciada en nutrición. Entonces, por ejemplo, puedo coger acá cuál es el propósito de esta tesis. Identificar la influencia de la jornada laboral rotativa en relación con los hábitos alimenticios y calidad del sueño en la industria confitera en Quito. Entonces, ese es el propósito. Entonces, nos podemos ir por la parte metodológica. Ya vayamos a cronotipo, tipos de cronotipos, es marco teórico. Mire, e incluso también este tipo de búsqueda a ustedes les puede ampliar en la parte de en la parte de las referencias. Entonces, mira, nos podemos ir, el tipo de estudio es descriptivo. Mira, aquí me está diciendo, bueno, pues la localización, la población, la muestra. Eso es lo que vamos a ir haciendo después. Participantes. Criterios de inclusión. Mira, las variables a identificar fueron horas rotativas, variable independiente, jornada laboral rotativa. Si consideran que, digámoslo así, no es suficiente la información del marco metodológico, pues entonces vayamos a las conclusiones. Vamos a ver qué concluyó esta investigación. Vamos a ver. Recomendaciones aquí. Entonces, se cumplió la hipótesis planteada, la jornada laboral rotativa influyó sobre los hábitos alimenticios y la calidad del sueño. Las personas que tuvieron menos turnos rotativos eligieron mejor sus alimentos, consumiendo pescados una vez a la semana y frutas diariamente. La relación entre el IMC, el índice de masa corporal, turnos rotativos y calidad del sueño dio como resultado que las personas que trabajan en turnos rotativos de 1 a 2 veces al mes por semanas completas tuvieron una calidad subjetiva de sueño buena, pero con presentación del IMC de sobrepeso con un 43%. Entonces, mire, por ejemplo, acá en este caso me está relacionando que la calidad del sueño puede también generar sobrepeso. El ICS, que es el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, determinó que los participantes de la industria tuvieron buena calidad del sueño en un 57%, pero padecieron al menos una semana de perturbaciones para conciliar el sueño con un 69%. Entonces, esto es lo que vamos a ir construyendo paso a paso. ¿Vale? Entonces, tenemos prácticamente de aquí hasta dentro de 15 días para ir poniendo. Si quieren, váyanme poniendo al menos las citas textuales
¿vale? Y van, digámoslo así, sobre esas citas textuales, van mirando cómo empezar a empalmar esas ideas. Yo creo que con máximo dos tesis por cada variable, máximo 2, o 2 documentos. Máximo 2, porque ya ponerles más es mucho trabajo. ¿Sí me hago entender cómo es la dinámica? Sí, señor profe. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, no sé si me recuerda, pero yo mandé los avances de las preguntas. O sea que esos artículos no sirven y tengo que No, basarme sí te únicamente sirve. en tesis. Sí, eso Sí te es. sirve. Sí, recuerda que aquí en el caso de lo que tú enviaste, ¿cierto? Lo que simplemente tienes que hacer es empezar a acomodar la información, Ok, profe, está bien. ¿vale? Entonces simplemente la acomodas. Si algo, pues yo ahorita reviso que creo que tengo como dos documentos, dos aportes por aquí. Profe, o sea que en el desarrollo vendrían 4 párrafos, ahí resueltas las preguntas, Exacto, sí. más Lo que los yo, otros dos de uno de la introducción y la conclusión. Ok, así es. listo, Entonces, profe. hemos dicho, lo que yo le estoy apuntando es que en esa parte del planteamiento del problema no quiero ver la pregunta y luego la respuesta. ¿Sí me hago entender? Como muy robotizado. Sí, Pregunta, señor. respuesta, pregunta, respuesta. No, sino que yo quiero que lo compacten, ¿cierto? Y busquen la relación, porque mira, hasta incluso las preguntas están relacionadas. Mire, dentro de los factores, ¿cierto? Pueden ser las jornadas laborales. E incluso, mire, para la parte de los objetivos, ¿cierto? Para los objetivos, mire, yo aquí con estas 3 preguntas, yo puedo sacar al menos 2 objetivos, o al menos uno, sí, de 1 a 2 objetivos específicos, hablando de los objetivos, porque el general, yo lo puedo sacar de acá. Profe, ¿me puede hacer un favor? Señor, ¿Me podría explicar bien lo de la cita parentética, que no la entendí muy bien? listo, la cita parentética. Entonces vayamos nuevamente con estos ejemplos que yo tengo acá. ¿Qué es lo que sirve en la parte de las citas parentéticas? Primero vamos a hacer parafraseo. Entonces aquí lo que importa es el parafraseo. ¿Qué significa parafraseo? Que yo puedo modificar parafraseo. Que yo puedo modificar la información, ¿cierto? Digámoslo así, dándole otra estructura gramatical. No es solamente cambiarle un sinónimo o cambiarle unas palabritas, no, es cambiarle la estructura gramatical buscando otras ideas, otras palabras para decir lo mismo. ¿Vale? ¿Qué característica también tiene el parafraseo? Si se dan cuenta, la cita no va por acá. La cita en normas APA para la cita parentética va al final. Es decir, en las citas parentéticas yo le estoy dando importancia al contenido de esa investigación. ¿Sí ve? En este documento, en este ejemplo que yo tengo acá, si se dan cuenta, es como más impactante el texto que el autor. O sea, ya no vamos a arrancar Profe, diciendo, ¿nos está compartiendo la pantalla? ay, qué pena. Acá, mira, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, la estructura, ¿cierto? Del autor que se está referenciando acá, ¿cierto? Yo no le estoy dando prelación, yo le estoy dando es
importancia al contenido. Entonces, por ejemplo, en 2014 se investigó la correlación entre los factores psicosociales y las variables sociodemográficas y laborales en 209 académicos universitarios en un campo regional de la Universidad de Guadalajara. Los autores evidenciaron la importancia de crear programas cuyo objetivo sea preservar la calidad de vida del colectivo y la calidad de la educación superior. También se evidenció que se requiere analizar contextos organizacionales y factores psicosociales específicos. ¿Sí ve? Ya no vamos a arrancar con que de acuerdo con, según tal persona, no. O sea, esa parte de la cita va a ir en la parte de abajo. Apenas finalicemos esa idea, ¿cierto? De ese autor, ahí sí la citamos. ¿Sí me hago entender, verdad? Sí, señor. Entonces, nuevamente, cogen el documento, sacan información relevante, ¿vale? ¿Qué información relevante? Uno, el objetivo, ¿cuál es el propósito de esa investigación? Y ya ahí sí pueden tomar o la metodología, ¿cierto? O pueden tomar resultados y con base en ello construyen la idea. ¿Vale? Mire, por ejemplo, acá me está teniendo en cuenta el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa investigación? La correlación entre factores sociales y demográficos y laborales. Me está dando, mira, esta es la parte metodológica. En 209 académicos universitarios en la regional de Guadalajara. ¿Y qué encontraron? Esto encontraron. Ya tiene objetivo, me tomó en cuenta algo de la metodología y resultados importantes. Pueden ser uno, no es suficiente, con uno va a ser suficiente. Y finalizamos con la cita. Entonces recordemos que una cita en normas APA va primero el apellido, ¿cierto? Va la coma y luego sigue el nombre, ¿vale? Bueno, pues acá lo están teniendo en cuenta sin la coma, pero pues no hay problema. Eso aquí va una coma. Entonces, Silva, Arana y Flores, Cuesta, seguido del año en el cual se publicó. Miremos otra. En Brasil, los factores psicosociales fueron evaluados como posibles predictores de síndrome de burnout en docentes de universidades privadas. Dicha delimitación en los sujetos de estudio fue debido a la diversidad en las normas y reglamentación en dichas universidades. Estas fueron algunas de las principales directrices de la investigación. Se ve que le estoy dando prelación, 1, al sitio y 2, a la investigación. Entonces sería Carlotto y Prida, Ruiz. Entonces, muchachos, esa era toda la información que yo les quería dar. No sé si hay alguna duda, pregunta. Si quieren ustedes, pues van buscando información y me van enviando por Teams y yo les voy diciendo, bueno, esto está bien, eso está mal, puede revisar, puede corregir. Ah, vale, profe, muchas gracias. Sí, todo depende de ustedes. Si ustedes van avanzando, yo así mismo les voy colaborando en la construcción.
Listo, perfecto, muchachos. Pues estamos entonces en comunicación y nos vemos entonces. Hasta luego, Vale, hasta profe, luego. gracias. Luego. Ya, que descansen. Gracias, profe.